Esto es una producción del grupo Cabra Guanila. Empezaremos con el tema La Europa preindustrial. Desde la Edad Media, pues la sociedad era de tipo estamental, que se había mantenido más o menos estable hasta el siglo XVIII. La sociedad estamental es una concepción tremendamente injusta. A los estamentos se accede por nacimiento, es decir, dependiendo del origen de nuestra familia, estaremos en un estamento, como podemos ver en la imagen, en verde, pues más bajo, o como podemos ver en la parte superior de la imagen, en amarillo, pues más alta. Si nuestra familia es noble, pues estaremos en los grupos altos. Si nuestra familia es del tercer estado, estaremos en los grupos bajos. A diferencia que en nuestra sociedad actual, la posición social viene marcada por la riqueza. En esta, la posición social viene marcada por el propio nacimiento. Un ejemplo de esto que estamos diciendo, de que la sociedad no se marque por la riqueza, sino por el origen de nuestra familia, lo tenemos en los Fugger y Felipe II. Los Fugger eran una familia de burgueses alemanes que tenían una gran riqueza. De hecho, prestaban dinero a Felipe II, que era el monarca más poderoso de la tierra en ese momento. Felipe II, sin embargo, ante la incapacidad para hacer frente a los pagos que debía a los Fugger, tuvo que hacer varias bancarrotas. Esto nos sirve de ejemplo para el hecho de que no siempre estar en posesión de un gran capital, es decir, tener una gran riqueza, implicaba estar más alto en la sociedad. Contra la sociedad estamental se alzará la burguesía, que aspirará a crear un mundo que le favorezca y a conseguir el poder político-económico. Como podemos ver en la siguiente imagen, el famoso cuadro de la libertad guiando al pueblo, pintado por el famoso pintor Delacroix. La consecuencia de este intento de toma del poder por parte de la burguesía va a dar lugar a la Revolución Francesa y a las revoluciones liberales, que en la imagen que podemos ver de la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, y dicha toma del poder por parte de la burguesía será trabajada en el próximo tema. Según Marx, en su obra El Capital, toda sociedad es un reflejo de las necesidades del grupo que controla los medios de producción. Así, en el antiguo régimen, los medios de producción, como pueden ser la tierra o los aperos de labranza, eran controlados por la nobleza, y el tipo de sociedad será la estamental, que claramente les beneficia. Como veremos en posteriores temas, con las revoluciones liberales y la revolución industrial, la burguesía tomará el poder y creará una sociedad que le beneficiará. Será la sociedad de clase, en la que estarás posicionado más arriba o más abajo según tu riqueza. Estamos ante una sociedad de clases que tiene un esquema piramidal igual al de la sociedad estamental, pero que a diferencia de esta, nuestra posición dentro de la sociedad no dependerá de nuestros orígenes familiares, sino de la riqueza que poseamos. Y como esta puede variar, podemos decir que hay una mayor movilidad social, a diferencia del inmovilismo que había en la sociedad estamental. La sociedad resultante de las revoluciones liberales, como hemos dicho y como veremos en siguientes temas, será la sociedad capitalista, de clases, que será controlada por la burguesía, que explotará al resto de grupos sociales, mientras que en la sociedad estamental la explotación será ejercida por el grupo social de la nobleza. El término antiguo régimen se utiliza para designar las formas específicas de la sociedad, de economía y de instituciones políticas que caracterizan a la historia europea desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. El antiguo régimen, la expresión antiguo régimen, proviene del francés ancien régime, como vemos en la imagen. Como podemos ver, esta sociedad se caracteriza por un sistema político basado en una monarquía absolutista, de origen divino, el tipo de sociedad que ya hemos comentado y una economía básicamente agraria. Pasamos ahora a hablar de la Ilustración, que es un movimiento que nace de la burguesía como crítica a la sinrazón del antiguo régimen. Recordemos que, por ejemplo, la sociedad antiguo regimental era de origen divino, como habíamos comentado con anterioridad. Es un movimiento cultural que influirá a la política y que está basado en el uso, como hemos dicho, de la razón. La Ilustración también es conocida como el siglo de las luces. La Ilustración planteará una crítica a la sociedad estamental. Frente a la monarquía absoluta, la división de poderes.
Frente a los privilegios para la nobleza, derechos para todos los ciudadanos. Frente al control de la economía por parte de las doctrinas mercantilistas del antiguo régimen, el liberalismo económico, y con la no intervención del Estado en la economía. También habrá autores que defiendan el antiguo régimen, autores como Bossuet o Hobbes, el autor de la obra El Leviatán. Mientras que de entre los autores ilustrados vamos a destacar a los siguientes. Primero, Rousseau, con su obra El contrato social, en la cual plantea la idea de la soberanía nacional, que expresaba la voluntad general del pueblo por medio del sufragio o del voto, planteando como forma ideal de gobierno un Estado republicano. El siguiente autor que vamos a destacar es Montesquieu, que con su libro El espíritu de las leyes planteó la teoría de la división de poderes. En la imagen que estamos observando, pues vemos que él hablaba de tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo es el encargado de hacer las leyes, legislar. El ejecutivo de llevarlas y de cumplirlas. Y el judicial de juzgarlas. Montesquieu planteaba que esos tres poderes debían estar separados para que no se produjeran abusos. Debían estar separados porque si una persona hace las leyes y a la vez las juzga, las va a juzgar en su provecho. Y para evitar esas injusticias debían estar separados y no tener una intervención común entre ellos. El siguiente autor es Voltaire, que cree en un sentimiento universal e innato de la justicia. Es defensor de la tolerancia religiosa. Defiende la convivencia pacífica entre personas de distintas creencias. Este pensamiento está recogido a través de su obra, que podemos ver en la imagen, El Tratado sobre la Tolerancia. Por último, nombraremos a dos autores, Diderot y D'Alembert, que crearon la enciclopedia. La enciclopedia fue una publicación en diversos tomos a lo largo de más de 10 años que contenían las obras de pensamiento e intentaba aglutinar todo el conocimiento de la humanidad en diversos temas como botánica, tecnología, ciencia, medicina, y que contaba con la colaboración de los mayores especialistas en cada uno de esos temas. Por ejemplo, autores como Montesquieu y Voltaire participaron en algunos de los artículos de la enciclopedia. A mediados del siglo XVIII, la economía se seguía basando, como desde la Edad Media, en los siguientes puntos. Primero, la rotación de cultivos. Segundo, la agricultura y el pastoreo extensivos. Tercero, las organizaciones gremiales de artesanos. Cuarto, salvo en Inglaterra y en Holanda, que habían emprendido el camino de la revolución agraria. En la mayoría de los países de Europa no existía un mercado nacional, pues había malas comunicaciones, y todo ello conducía a un estancamiento económico y a crisis periódicas. En la imagen vemos, por ejemplo, un mapa de la península ibérica, y en el mismo podemos observar las comunicaciones que había en España, las diferentes vías de comunicación en España. Y tal y como pueden ustedes observar, pues algunas zonas que están cercanas geográficamente no estaban unidas por vías de comunicación. Todo ello va a dificultar el comercio. Todo ello va a dar lugar a que cuando se produzca una época de malas cosechas, la sociedad se encontrará sometida a lo que se conoció como la triada de la fatalidad, que estamos viendo en la imagen, es decir, al hambre. Ese hambre va a dar lugar a que a veces las sociedades en los diferentes países se enfrenten por el control de los recursos que palíen ese hambre, y eso dará lugar a guerras. Las guerras a su vez dan lugar a epidemias y por supuesto todo ello a un aumento de la mortandad. Romper con este círculo vicioso era necesario para conseguir un crecimiento sostenido de la producción. Se trataba, en definitiva, de poner en marcha un nuevo régimen económico, que será un hecho cuando llegue la revolución industrial. A los monarcas europeos que llevaron a cabo medidas de tipo ilustrado, pero sin abandonar su absolutismo, se les conoce como déspotas ilustrados, siendo la política que llevaban a cabo conocida como despotismo ilustrado. Este despotismo ilustrado se encuentra resumido en una frase que dice todo para el pueblo, pero sin el pueblo,
que está cargado de una moral paternalista, porque en ningún momento contaban con los ciudadanos para ver qué medidas llevar a cabo. Como ejemplos de estos déspotas ilustrados, tenemos varios a lo largo del continente europeo. Carlos III en España, Luis XV en Francia, Catalina la Grande en Rusia, Federico II en Prusia y por último José II en Austria. A lo largo del siglo XVIII asistimos a una serie de cambios en la economía y en la sociedad que irán dando paso a esas revoluciones liberales que veremos en el siguiente tema y que cambiarán totalmente la sociedad, pasando de una sociedad estamental a una sociedad de clase, pero también cambiarán la economía, apareciendo en el finales del siglo XVIII y en el XIX la revolución industrial. Dentro de esos cambios hemos de hablar previamente de la revolución agraria, cuyo esquema podemos ver en la imagen. Entre las innovaciones técnicas más importantes que tienen lugar en Inglaterra y Holanda a mediados del siglo XVIII destacan: primero, la eliminación del barbecho mediante el abonado y la rotación cuatrienal de cultivos, trigo, nabo, cebada, trébol, que hacían que la tierra siempre estuviera ocupada y evitaba así su agotamiento. Es el llamado sistema Norfolk, dentro del proceso de cercamiento por medio de las Enclosure Acts, leyes de cercamiento, y que propiciaron una nueva mentalidad comercial en el sector agrícola, así como la introducción de mejoras técnicas y un aumento de la producción. En esta primera imagen vemos el sistema de rotación trienal en la parte izquierda, en la que, si se fijan, hay un 33% de la tierra que se podría cultivar que se deja en barbecho o sin cultivar, mientras que con el sistema Norfolk, pues toda la superficie útil es aprovechada. En la presente diapositiva vemos un mapa de Inglaterra y la distribución de las tierras que se vieron afectadas por esas Enclosure Acts. Leyes que obligaron a cercar las tierras o venderlas si no se podían cercar, favoreciendo así la concentración de las mismas en manos de propietarios, que no las usaban para su sustento, sino que comercializaban la producción. Las riquezas resultantes de esto sirvió como capital para subvencionar la revolución industrial. El segundo punto o segunda característica de la revolución agraria va a ser la asociación entre agricultura y ganadería, gracias a la introducción de plantas forrajeras como la remolacha o la alfalfa en el sistema de rotación. La aparición de un nuevo utillaje agrario, como el arado de hierro, la hoz, o la sustitución del buey por el caballo. Para ello tenemos como ejemplo, en la imagen que están viendo, pues la sembradora tirada por caballos creada por Jethro Tull. Como cuarta característica podemos nombrar los progresos en la irrigación, el drenaje y el abonado de la tierra. El quinto punto será cierta especialización comercial favorecida por la nueva maquinaria y nuevos tipos de cultivo, como la papa y el millo. El sexto punto será el mayor peso del ganado, que comenzó a estabularse y especializarse, y que dada su rentabilidad, sobre todo la del ganado lanar, impulsó a la ampliación de praderas artificiales. Todo ello tenemos que ponerlo en relación con los cercamientos, los Enclosure Acts que habíamos comentado con anterioridad, y que impedían que el ganado fuera trashumante, como en siglos anteriores, por lo que pasará a estar estabulado y a tener una explotación de un tipo más empresarial. La producción agraria aumentó cuantitativa y cualitativamente, permitiendo alimentar a la creciente población. Por otro lado, el aumento de producción permitió que a su vez aumentaran los ingresos por la venta de estos productos agrícolas. Debido a la concentración de las propiedades agrícolas, un escaso número de propietarios aumentó notablemente sus beneficios o plusvalías, con lo que se generaba un excedente económico que permitía la inversión en otros sectores, surgidos con la revolución industrial, como explicamos con anterioridad. Uno de los problemas que ya se planteaba a finales del siglo XVIII consistía en cómo alimentar a esta población creciente, recurriéndose a la roturación de nuevas tierras, o a la aplicación de nuevos métodos de cultivo o a la ampliación de los mismos. Aunque mejoró, no era suficiente para alimentar a la creciente población. Esto explica la postura de teóricos como el inglés Thomas Robert Malthus en su ensayo sobre el principio de población, que publicó en el año 1798, donde exponía que una preocupación por el problema
Malthus afirmaba que la capacidad de crecimiento de la población era infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para dicha población. En la gráfica podemos ver cómo en la línea roja aumenta la producción gracias a la mejora de la revolución agraria, que hemos nombrado anteriormente. Pero según Malthus, en un momento dado, que se señala en la gráfica como punto de crisis, el crecimiento de la población superaría en mucho la capacidad de producción de recursos alimenticios, lo que daría lugar a hambruna. Para evitarlo, Malthus proponía un control de la natalidad. Aunque en la práctica, como vemos en la siguiente imagen, que está a la derecha, podemos observar que la teoría no concuerda con los datos reales. Vemos que la producción ha aumentado, por lo tanto el problema del hambre mundial tiene que ver más con un mal reparto de los recursos que con la falta de los mismos. Hoy en día se acepta que la revolución agraria propició la revolución industrial. Philip Dane, en su obra La primera revolución industrial, publicada en el año 1965, señalaba que la revolución agrícola contribuyó a la efectividad de la primera revolución industrial, principalmente de tres formas. Primera, alimentando a la creciente población y sobre todo a la población de los centros industriales. Segunda, aumentando el poder de compra de los campesinos para la adquisición de los suministros y productos industriales. Tercero, suministrando una parte importante del capital necesario para financiar la industrialización. Con todo, hay autores como Eric Hobsbawm que defendían o preferían hablar de varias revoluciones, una revolución agrícola, una revolución demográfica, una revolución de los transportes, que dieron lugar a esa revolución industrial en Inglaterra.